Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo. Buen día, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Gusto de saludarlos en medio de este ambiente adverso para nosotros, en medio de esa situación que no está en nuestras manos la solución. Pues se agrega a todo esto ese cierto quiera que da como, pues temor de los enfermos, de los asmáticos, de los que tienen problemas bronquiales, de los que de alguna manera somos un poco riníticos. En realidad, esta es una situación un poquito así incómoda. Aparte de eso, tenemos el volcán de fuego haciendo erupción. O sea que hay muchas razones para creer que Cristo es nuestro guardador, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro pronto auxilio. Y por esa razón no dejamos de predicar la palabra, porque estamos convencidos de que la palabra se está cumpliendo día con día. Esta mañana quiero que oremos, quiero que le pidamos al Señor que sea Él el que abra nuestro entendimiento, y vamos a recurrir a Él, porque Él tiene el control, tiene la autoridad, tiene la soberanía de todos aquellos que abrimos nuestra boca y decimos de parte de Dios. Que sea Él, a través del Espíritu Santo, el que ponga las palabras oportunas. Yo humanamente, con mi mente natural y mi mente espiritual, he tratado de prepararme, pero el Espíritu Santo es el que tiene el control. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos, declaramos que tú eres Dios, declaramos que tú eres Señor, declaramos que tú estás sobre toda circunstancia, por muy adversa que parezca, por muy difícil que se vea, porque no le encontremos salida. Señor, tú tienes la puerta, tú tienes la salida, tú tienes la solución. Así que, Padre, esta mañana nos afirmamos en tu palabra, nos consolamos con tu palabra, fortalecemos nuestro ser espiritual con tu palabra, de manera que esto venga a afirmarnos, a sostenernos, porque, Señor, estos últimos tiempos van a ser de adversidad y ya están empezando. Así que la única alternativa que nosotros tenemos es creerte a ti, buscarte a ti con todo nuestro corazón, entregarte todos nuestros problemas, Señor, todos nuestros conflictos interiores, Señor, todas nuestras amarguras generacionales, Padre, y que tú te encargues de solucionarlas, Señor, de darnos la respuesta y de hacernos libres cada día más. En el nombre de Jesús, que esta palabra hoy llegue a nuestros corazones con la unción y el poder del Espíritu Santo, que rompe yugos, que rompe ataduras, que nos libra de la muerte espiritual y aún de la muerte física, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aleluya. Vamos a seguir con la fe. Si recuerda, el pastor ha estado hablando de fe. Yo quiero tomar otra faceta de la fe. Quiero tomar a un personaje que caminó en fe, que dice que agradó a Dios, que fue perfecto en su camino, y que me impresiona el momento en el que él vivió, el tiempo que él vivió. Y
Se recuerda que el pastor nos hablaba de la fe del griego pistis. Todo el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para definir fe es en griego y es la palabra pistis, que es credibilidad, es moral, es convicción. Y eso ya el pastor se los ha repetido varias veces. Dice que es confianza en Cristo específicamente para salvación. Dice que es constancia en tal profesión. O sea que la fe es una profesión. Y dice, es el sistema de la verdad religiosa. En sí mismo, la fe es fidelidad. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra que se usa es emuná, que es realmente la que nos da a nosotros los conceptos en los que nosotros tenemos que afirmarnos, porque dice que es literalmente firmeza. No dualidad, no un día sí, otro día no, es literalmente firmeza. Dice que es seguridad. Dice que moralmente es fidelidad. Dice que es mente firme. Dice que es honradez, leal, lealtad, es reinar, es veraz y es verdad. Eso es la fe que el pastor nos ha estado explicando y nos habló también de que la fe sin obras, como dice la epístola de Santiago, que la fe sin obras es algo muerto, es algo sin sentido, es algo sin razón. Pero ¿qué obras? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquellas obras que las hacemos guiadas por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. El pastor nos habló de toda esa fe, de la fe que dice Romanos 3, nos habló de muchas formas en que nosotros podemos actuar en fe. Me llamó la atención este verso en Isaías 11:5. Si usted tiene ahí con qué apuntar, pues enhorabuena, sería bueno, porque no solo es lo que le decimos aquí, no solo es lo que instruimos aquí, no solo es lo que nosotros hemos entendido o el Espíritu Santo nos ha dado a entender, es lo que usted va a descubrir, es lo que usted va a entender, es lo que Dios a usted también le va a revelar o le va a abrir un panorama con lo que aquí decimos. Entonces es importante que usted tenga algo en qué apuntar. Bueno, Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos, la justicia cinto de sus lomos, y la fe cinto de sus riñones. Cuando nosotros lo vemos en inglés, dice que la justicia será la ropa que te cubre, y la buena fe será una banda alrededor de tu pecho. Y yo ponía este ejemplo de Isaías 11 porque yo quiero decirle más o menos, les voy a poner este saco en ejemplo porque dice que será su rob, dice rob, y la palabra rob es la palabra bata, es una bata, se traduce como bata, la palabra rob, porque dice que será como un rob, la justicia. Será como una bata, será como una vestidura, será como una cobertura para nuestro cuerpo. Y dice que la palabra rob significa prenda de vestir, generalmente de mangas largas, que cubre hasta las rodillas o otras veces hasta los pies. Se usa en casa para estar abrigado y cómodo. Y dice que se usa en otras... Dice abrigado y cómodo, se usa sobre otras prendas, o sea que hay unas prendas anteriores y luego se pone esta bata como un saco, como un abrigo. Y dice que luego se abrocha, dice enfrente, o se pone un cinturón. Y cuando en inglés Isaías 11:5 dice que será la justicia, cinto de sus lomos y la fe, cinto de sus riñones. Pero cuando vamos al inglés, esta palabra... no es cinto, sino que es rob, es bata. O sea que la justicia, Dios me hizo a mí justicia, Jesucristo me hizo justicia cuando murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Él me justificó. Entonces me puso una vestidura, Él me puso, así lo entendí yo, me puso una vestidura. Y luego viene la fe en mi vida y por eso dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios.
porque yo ya tengo la vestidura de Cristo, ya lo recibí como Señor y Salvador, pero ahora ¿qué me falta? Ahora ¿qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Qué pasos voy a seguir? Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Entonces la fe es importante en mi vida cristiana desde que yo empiezo a caminar. Entonces, hermanos, cuando habla de que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, viene la fe a hacer esto. No sé si me ven ahí. Viene a la fe a hacer esto. Es el cinto. Es la cintura en mi pecho, dice una versión, y dice la otra que la buena fe es una banda alrededor de mis riñones. Entonces, esto espiritualmente es la fe, la que me va a ceñir, la que me va a fortalecer, la que va a afirmar la palabra que yo estoy escuchando, la que va a afirmar mi mente, mi corazón, mis intenciones, mis recuerdos, mi voluntad a la obediencia de Cristo. Esto, la fe, la palabra que conforme voy caminando me doy cuenta que es real y verdadera, que conforme pasan los días y la fe es por el oír la palabra de Dios, el escuchar con fe, creyendo, entonces viene un momento en que esta fe no solo afirma la palabra que yo tengo, sino que esta fe me hace caminar en expectativa, esperando las respuestas de Dios. No siempre van a ser positivas, porque nosotros siempre esperamos que Dios responda positivamente a nuestras peticiones, pero por fe vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Esas promesas que están grandísimas, preciosas promesas hay para nosotros, y muchas no las hemos recibido. El pastor a veces dice, ahí están todas las promesas, y cuando lleguemos Dios nos va a decir, mira, aquí está todo lo que tenía para ti, mira, aquí está lo que te había prometido, pero nunca lo entendiste, nunca lo pediste, nunca lo recibiste. Y es dudoso que vayamos a llegar a la presencia del Señor sin fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios con nuestra conducta. Sin fe no podemos agradar a Dios con creerle diligentemente. Él dijo la palabra y eso se hará. Entonces nosotros tenemos que creer, tenemos que recibir las promesas a través de la fe. No lo vemos, pero sí es una realidad. Entonces ya le expliqué que esto es la fe en la vida del cristiano. Esta es la fe en la vida del creyente, que no se detiene, sino que camina, como dice que caminaba Moisés, como viendo al invisible. No veía nada, al contrario, veía adversidad, pero él veía al invisible, veía a aquel que lo había llamado, que lo había preparado 40 años, que lo había sacado de un lugar de idolatría para trabajar en el desierto. Y aunque se quejó y aunque pataleó, si usted quiere, porque decía que no podía, que ni siquiera podía hablar en público, vino Dios y lo sostuvo. Vino Dios y lo hizo caminar, lo hizo mostrar que había un Dios real. Cuando él clamaba a Dios, Dios manifestaba quién era él. Entonces, esta fe yo anhelo en mi vida que me sirva todo este tiempo para creer que las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Amén. Bueno, eso es lo que le quería decir de la palabra rob. Se escribe robe. Y usted lo puede buscar ahí en el internet y ahí va a encontrar la palabra. Bueno, seguimos adelante. Ya dijimos que era la fe. Y vamos a seguir. Ahora dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza. Entre paréntesis dice sustancia. De lo que se espera. La convicción, entre paréntesis, dice demostración de lo que no se ve. Ahí está el reto. ¿Y qué es una sustancia? Dice que se conoce con el nombre de sustancia a toda aquella materia cuyas propiedades y características son aceptables y homogéneas. Y cuando habla de la palabra homogénea, es que está formado de elementos con características comunes. Dice, referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación de semejanza y uniformidad. Es pues la fe, la sustancia. Dice, materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. Y homogéneo, dice, lo que permite establecer una relación semejante
de semejanza y uniformidad. Bueno, también se llama sustancia a la esencia o la parte más importante de algo. También es un conjunto de características propias de una cosa que son estables y no varían. Y la palabra esencia dice que es concretamente asegurar, es certeza, es hipóstasis y es otra vez esencia y confianza. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros leemos Hebreos 11, este escritor de Hebreos 11 se fue hasta Génesis 6. Hasta ahí se fue, tal vez antes, pero digamos Génesis 6. Y empezó a hacer un recorrido de todos los personajes que habían en el Antiguo Testamento, que habían sido llamados por Dios, que habían obedecido a la ordenanza y al mandato de Dios, que habían puesto por obra la instrucción de Dios, y los condensó en este capítulo de Hebreos 11. Y aún en nuestra Biblia aparece como los héroes de la fe. Y entre ellos hay un hombre que a mí me llamó la atención, porque este que escribió Hebreos 11 dice que todos estos hombres fueron testigos de lo que es Dios por la fe. Este escritor nos recuerda y hace un recorrido por la Biblia mostrándonos cuántos hombres en diferentes épocas y en diferentes circunstancias tuvieron un llamado diferente también, pero una cosa en común, era Dios quien los llamaba. Lo que Dios les había dicho, Dios iba a estar con ellos. Dios lo había prometido. Y aquí, este hombre de Hebreos 11 los clasifica como justos, los clasifica como valientes, los clasifica como perseverantes. Ahí puede ver usted, entre comillas, todas las características sobre los cuales los clasifica. Y me llama la atención algo. Este hombre de Hebreos 11 nunca le señaló sus errores. Nunca dijo que David había hecho esto y esto y esto. Nunca dijo que Abraham había llegado a un lugar y que le había dicho al rey del lugar que su esposa era su pariente. Nunca dijo que Rahab hacía tales ejercicios y se dedicaba a tal cosa. Nunca. Aquí los clasifica como héroes de la fe, como perseverantes. Y eso es Dios, eso es Jesucristo con nosotros. Jesucristo no está viendo nuestros errores. Jesucristo no está viendo lo que hicimos mal. Jesucristo no está viendo cómo fuimos en otro tiempo. Él sabe que estábamos muertos en delitos y pecados. Jesucristo lo que hace es instarnos, lo que hace es insistirnos en que aquí tenemos que mantenernos en el llamamiento santo que Él nos hizo. Porque Él sabe que eso nos va a garantizar llegar a la vida eterna. Bueno, Noé, a mí me llama la atención Noé. ¿Sabe por qué? Porque fue un hombre que venció la desobediencia y un hombre que venció la incredulidad. Dos cosas importantísimas, dos cosas elementales y básicas para poder seguir a Dios, para poder decir que creo en Dios, para poder decir que soy seguidor de Dios, para poder decir que soy hijo o hija de Dios. Dos cosas elementales en nuestra vida: la obediencia y la fidelidad. Eso, Dios se agrada de nosotros cuando caminamos en ese sentido. Y dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, siendo advertido, Dios nunca va a hacer nada sin advertirle a sus escogidos. ¿A cuáles escogidos? Aquellos que tienen sus sentidos espirituales atentos para discernir lo bueno de lo malo. Dice, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo
y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Ya vio cuál fue el galardón? ¿Ya vio cuál es el título que se le dio a Noé? Heredero de la justicia. Dicen otras versiones que con temor reverente, y me gusta eso, con temor reverente preparó el arca. No fue con un miedo angustiante que ya va a venir esto, que va a venir el otro, que qué miedo, que estos me están acusando, me están diciendo que soy un loco, que soy un enfermo, que soy un desquiciado, que le están diciendo a mis hijos que su papá ya se volvió loco, que cómo es posible que piense eso. No, él dice que con temor reverente preparó el arca. Dice la nueva versión internacional: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por eso, por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando nosotros vemos a Noé, vemos que era es un hombre importante en la palabra. Es un hombre con hechos dignos a seguir. Es un hombre que no solo se quedó con la fe como una información. Dice que si Noé no hubiera creído a Dios, no habría raza humana. Dios tendría otro plan seguramente para nosotros, porque en su plan también nosotros estábamos escogidos. Dios seguramente hubiera hecho otro plan, pero en el plan de Noé, en el plan que Dios tenía para Noé, si Noé no hubiera obedecido, no sé qué hubiera sido de la raza humana. Todo ser humano, obviamente, se ahogó en el gran diluvio que Dios envió sobre la tierra. O sea que Dios ni siquiera hubiera preservado a la familia de Noé. Por eso es que este hombre es importante, porque nos muestra y nos da ejemplo de vida, de obediencia y de fidelidad. Y sabe una cosa, desde la misma creación del mundo, el hombre ha visto la obra de Dios en todo, en todo, en todo. Y por eso me llama la atención Romanos 1:20, porque Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tenemos nosotros excusa para decir que Dios es el soberano, que Dios es el creador de todo, que por la palabra de su poder hizo los universos, que se le sujetan, todo se le sujeta. Todo. Entonces, cuando vemos nosotros que en Romanos 1:20 nos dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. Nosotros hemos visto con toda claridad qué hace Dios, de qué es capaz Dios, que todo le pertenece, que no hay nada que se oponga a las decisiones de Dios. Eso nosotros lo hemos visto. O sea que no tenemos excusa para decir que Dios no tiene cuidado y control de nuestra vida. No tenemos excusa para quejarnos cuando hay escasez. No tenemos excusa para quejarnos cuando hay enfermedad y preguntar: pero ¿y Dios por qué no me cura? ¿Dios por qué no me sana? ¿Dios por qué no me provee? Si ve mi necesidad, si ve mi condición. No tenemos excusa para decir nada de eso, porque Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Y no todo es de queja. También tiene que haber gratitud en nuestros corazones por todo lo que Él ha hecho. Recordarnos de dónde nos sacó, dónde estábamos nosotros, alejados de las promesas. Éramos totalmente ignorados. Pero cuando venimos a Jesucristo, Dios nos tomó en cuenta. Y las promesas cobraron efectividad para nosotros. Y las promesas son eficaces para nosotros. Verdaderas, duraderas, eficaces, firmes y estables. Esas son las promesas de Dios. Así como
como con Noé. Y va a ver más adelante. Y dice ahora Romanos 11:20. Primero leímos Romanos 1:20. Ahora vamos a leer Romanos 11:20. Dice, muy cierto. Así empieza Romanos 11:20. Muy cierto. Fueron desgajados por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Por cierto, fueron desgajados hablando del pueblo de los hebreos cuando salieron de Egipto. Fueron desgajados por su incredulidad, pero tú por la fe, dice, te mantienes firme. La fe te afirma, la fe te da seguridad, la fe te da confianza, la fe te da estabilidad, porque te demuestra que Dios es real, te demuestra que Dios es verdadero, te demuestra que Dios está atento, su oído y su mano extendida para sostenerte. Y dice, no seas altanero, no seas soberbio, no seas autosuficiente, no creas que Dios no te ve, no creas que Dios no lo sabe, no te engríes pensando que tú eres el que porque trabaja tiene, el que como está sano y es joven, nada le va a pasar. No seas altanero, sino teme con temor reverente, aquel temor reverente con la que Noé preparó el arca. Dice que la fe es un don maravilloso, según Gálatas 5:22. Es una manifestación del fruto del Espíritu, que si nosotros logramos caminar en fe, vamos a ejercer sobre esta tierra un don maravilloso, un don precioso. No importa cuál sea la situación. Ya le hice referencia a todo lo que está sucediendo. Ese desierto, ese polvo de Sahara es a nivel mundial. Bueno, África, Europa, América, el Caribe, todos esos lugares nos vemos afectados con el polvo del desierto. Pues en Guatemala nos vemos afectados con el volcán de fuego. En México hubo un temblor, pero prácticamente es un terremoto de 100.1 grados. O sea, hermanos, Dios tiene control de todo. Pero en medio de todo eso, si ejercemos la fe como un don, como una explicación de lo que Dios está haciendo, nosotros vamos a caminar en fe. Como una manifestación de lo que Dios está haciendo, nosotros vamos a creerle a Él. No vamos a decir que tan injusto, que tan ingrato, que no. Vamos a decir, Dios está haciendo su perfecta voluntad y Él sabe qué es lo que nos conviene. Amén. Quiero decir que esto significa, cuando nosotros ejercemos el don maravilloso de la fe, significa que nos volvemos conscientes de que estamos rodeados de un reino invisible. De eso. Estamos rodeados de un reino invisible. Un reino que no lo vemos, pero que está establecido. Y me emociona saber esto. Un reino que no podemos tocar, que no podemos palpar. Y por eso vamos a creer, no. Dice que nosotros andamos por fe y no por vista. No mirando las cosas que se ven. Nosotros miramos las cosas que no se ven. Porque las que se ven van a pasar. Pero las que no se ven son eternas. Son para siempre. Y dice que esto que vemos, ay, mire qué maravilloso esto. Dice que esto que vemos no es la explicación completa de la vida. Esto que vemos no es todo. Esto que vemos es temporal, es pasajero. Esto no nos da explicación, aunque los cielos de los cielos y lo que leíamos anteriormente, todo es hecho por Dios y tenemos pruebas en el universo, pruebas en el cielo, en las alturas, en las nubes, en la lluvia, en el sol, tenemos las pruebas, en las plantas tenemos las pruebas, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, esto que vemos que el hombre ha hecho,
Y a eso me refiero, a lo que el hombre ha hecho, a lo que el hombre cree que él ha creado, a lo que el hombre en su autosuficiencia ha manifestado de lo que Dios ya hizo, y de ahí se quiere atribuir toda la gloria. De eso estoy hablando, de esa explicación que dice que esto que vemos no es la explicación completa de la vida. Toda esta tecnología no es la explicación completa de la vida. Los humanistas han hecho creernos eso y forman sus propios conceptos y teorías. Y el mundo sigue tras eso. El mundo sigue tras lo que ve, tras lo que palpa, tras lo que toca. Ahí sigue el mundo. Y dice, hay realidades que no pueden ser vistas ni tocadas. Y aún así son tan reales y tan vitales como cualquier cosa que podemos ver. Son tan reales y tan vitales como cualquier cosa que no podemos ver. Dice, el viento es algo que no se puede tocar. El viento no se puede ver, pero lo podemos sentir. ¿Sí o no? Podemos sentir el viento, pero yo no puedo tocar el viento. Yo no puedo agarrar un poco de viento. Yo no puedo tocar y tener y meter en un frasco un poco de viento. Tampoco lo puedo ver, aunque puedo ver su manifestación en los árboles, en mi rostro, lo puedo sentir. Pues así es la vida espiritual. Así es realmente la explicación completa de la vida. En el reino invisible, las cosas que no son, son. Las cosas que no se ven, son una realidad. Noé en su tiempo entendió que la fe que realmente salva es aceptar la palabra de Dios. Si Él dice sí, es sí, y si Él dice no, es no. Esa fue la fe de Noé, aceptar la palabra de Dios, aceptar la instrucción de Dios en medio de la adversidad. Solo porque Dios lo dice. Y ahí nos vamos a fincar. Dios lo dice y así es. Ahora, ¿cómo saber que Dios nos está hablando? Pues toda la palabra es la palabra de Dios. Es útil para enseñarnos. Es útil para hacernos caminar en una vida justa. Es útil para corregir los errores. Entonces, si la palabra es útil para todo ello, es más cortante que toda espada de doble filo, es más penetrante que cualquier instrumento en el que se pueda penetrar hasta lo más profundo de mi ser físico. Eso es la palabra. Penetra, instruye, corrige a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es la realidad que vivió Noé. Creerle a Dios, creerle a lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios habló con Noé, no había hecho llover sobre la tierra. Dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2, 5 y 6. ¿Qué sabía ese pueblo donde vivía Noé de que la lluvia iba a venir del cielo? Era totalmente, pues obviamente increíble. No se podía creer. No se podía entender. ¿Cómo? ¿Pero cómo? No es posible. Estás loco, Noé, estás loco. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Cómo se te ocurre que Dios te haya dicho? Porque eso le dicen a uno, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que Dios te haya dicho eso? Es increíble, no puede ser. Es fuera de toda naturaleza. ¿Y cuánto no le dirían a Noé? ¿Cuántos no lo señalarían? ¿Cuántos no lo acusarían? ¿Cuántos no se burlarían de él? ¿Cuántos? Yo digo que se escribieron libros sobre las mentiras de Noé, las ilusiones de Noé, las fantasías de Noé. ¿Qué tanto dirían? Dice que 120 años estuvo preparando el arca y diciendo que había que entrar al arca. Sin embargo, en esos 120 años, apenas
pudo salvarse Noé y salvar a su familia, porque ya Dios se lo había dicho. Pero alguno de la familia se podría rebelar y decir, no, yo no voy, yo no entro, yo no entro. Y sin embargo, salvó a su familia. Dice que la lluvia nunca antes se había visto, pero Noé creyó porque fue advertido de cosas que aún no se veían. Y eso es maravilloso. Usted y yo también somos advertidos en este tiempo de cosas que aún no se ven, pero que van a suceder porque están escritas, están establecidas. Cosas que aún no se veían. Sobre eso fue advertido Noé. Y Dios le dijo, prepara el arca, porque es necesario que tú y tu familia entren. Y le dio las especificaciones de cómo quería el arca, punto por punto, coma por coma. Le dio las especificaciones, le dijo qué tenía que hacer, quiénes tenían que entrar, su familia, aparte de eso, una pareja de animales, de todos los que había sobre la faz de la tierra. ¿Cómo iba a juntar a Noé a todos esos animales? Fue algo sobrenatural. Fue algo que esta mente no lo entiende y lo ve como una historia. Amén. Cuando creímos en Jesucristo no esperábamos verlo. Simplemente lo recibimos porque creímos en nuestro corazón que Él era Dios, que Él nos iba a salvar y librar de nuestros pecados. Dice Hechos 16:31. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, no lo hemos visto, pero dentro de nosotros el Espíritu Santo testifica y da razones a nuestro espíritu para que creamos que Cristo es real, que Cristo es verdadero, que Cristo tiene el gobierno y la autoridad sobre nuestra vida. No necesitamos tocarlo, hermana y hermano. No necesitamos verlo para creerle. Y eso es la fe. Creer en Él. Creer en lo que vienen cosas mejores para nosotros, aunque parezca adversidad a nuestro alrededor. Noé creyó en cosas que aún no se veían. Así tenemos que creer nosotros, a quien todavía no hemos visto por el momento. Por el momento no hemos visto. Pero ya la escatología habla de la parucía, de los tiempos que vienen, de los tiempos en que Jesús se va a manifestar. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que les buscan. Cuando un competidor llega a la meta, lo galardonan. No fue fácil para el competidor. Tuvo adversarios. Tuvo contra quién pelear. Pero sin embargo, llegó a la meta. Pues de la misma manera usted también y yo tenemos adversarios. Porque dice que el enemigo es un adversario y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando cuando nos ejercitamos en la carne. Él percibe el olor. Él percibe ese olor a pecado. Lo percibe. Y aprovecha y empata con eso en nuestra vida. Y nos lleva cautivos al pecado. Y de eso es lo que el Espíritu Santo nos libra a través de la fe. La fe es un reto para nosotros los cristianos. Creerle a Dios en medio de la adversidad. Creer que Dios tiene el control de todo en nosotros. En lo que pasa en mi casa, en lo que pasa en mi familia. Fíjese que la palabra Noé, el nombre Noé significa quieto y reposado. Imagínense, le pusieron quieto y reposado a un hombre que tenía que trabajar. A un hombre que no se quedó tranquilo, a un hombre que se ejercitó en la acción de predicar, en la acción de trabajar, en la acción de construir, en la acción de edificar, de buscar primero todos los elementos y luego empezar a construir. Dice que no era un hombre justo, no era un hombre perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Noé no se contaminó porque cuando usted lee Génesis 6, los capítulos anteriores de los que habla Noé, se da cuenta de que dice que a Dios le pesó en su corazón crear al hombre por el pecado en el que se involucró, por las intenciones que tenía, por las perversidades que habían, por lo que se inventaba de la maldad, por lo que el diablo los manejaba y los manipulaba. Dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre.
Y le dijo a Noé, yo voy a raer de la faz de la tierra al hombre y a los animales, pero de ti me he agradado, de tu conducta. No te has contaminado, no te has hecho partícipe, no te has sentado en silla de pecadores ni en silla de escarnecedores, sino que te has mantenido fiel. Por eso es que Noé no se quedó de brazos cruzados, hermanos. Noé trabajó con fe, produjo acción. Jesucristo es acción, es movimiento, es actividad, es búsqueda. No es una pasividad, no es como que ahí me va a llegar todo. Yo tengo que ejercer esa profesión para la que fui llamada. Dice el 2 de Pedro 2:5, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Mira el título que le dan después de casi 6,000, 7,000 años. Dice, con otros 7, cuando trajo el diluvio Dios sobre el mundo. Gálatas 3:11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley evidente. Porque el justo vivirá por fe. Noé no vivió en tiempo de la ley. No había ley en ese tiempo. Entonces, por eso es que dice que nadie es justificado ante Dios por la ley. Nadie. Somos justificados ante Dios por la fe. Amén. Mateo 24:37. Jesús estaba hablando. Y dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. Y cuando Jesucristo está hablando aquí de que se casan y se dan en casamiento, está hablando de la palabra griega que significa gameo, que lo hallamos como una frase que significa relación sexual. Porque cuando Jesús está hablando aquí, no está hablando de que era bueno que se casaran o que era malo que se casaran, que era malo que se dieran en matrimonio, no. La forma en que lo estaban haciendo. Desorientados totalmente, cometiendo adulterio, cometiendo infidelidad. A eso se refiere Jesús. No se refiere a un matrimonio que Dios lo establece y que hacen un pacto con Dios. No, no está hablando de eso. Está hablando de que se casaban y se daban en casamiento como a ellos les daba la gana. Como ellos creían, esta ya no me sirve, ahora me busco otra. Este ya no me sirve, ahora me busco otro. Es que este y yo ya no somos compatibles. Es que este y yo ya no tenemos afinidad. Entonces me busco otra, me busco otro. Y luego me busco otra, porque tampoco este satisface mis necesidades. De eso estaba hablando Jesucristo. Por eso dijo que iba a ser como en los días de Noé. Y estos tiempos son como en los días de Noé. Noé tenía dos opciones. O estar afuera o entrar al arca. Dos opciones. Él tuvo tiempo de arrepentirse de estar construyendo el arca. Tuvo tiempo de dejar de creerle a Dios. 120 años. Y Noé tenía casi 700 años. 600, 700, por ahí. Mire la edad que Noé tenía. Y sin embargo, le creyó a Dios porque todo ese tiempo Noé había visto que la palabra de Dios era eficaz. Amén. Dice, había todo tipo de desorden sexual, inmoralidad. Había todo tipo que merecía castigo. Un desorden y una transgresión contra el orden divino de Dios, establecido por Dios. Y Pedro lo describe bien en 2 de Pedro 2:14. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar, atrayendo con halagos las almas inconstantes, teniendo un corazón ejercitado en la avaricia, hijos de maldición. Eso se sigue repitiendo hoy. Dios sabe cómo cernir a su pueblo, hermano. Dios sabe cómo. Él siempre lo ha hecho. Y ha sido por incredulidad y por infidelidad. Dios sabe cómo cernir, pasar su cernidor, pasar su tamiz. Dios sabe cómo hacerlo. Y ha tenido misericordia de usted y de mí. Y por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Porque hay cosas en nuestra alma que Dios tiene que desalojar, que Dios tiene que desarraigar. Están tan enraizadas que nos cuesta despojarnos de ellas.
Yo día a día le digo al Señor, Señor, sana mi alma, por favor, sana mi alma, tú sabes qué hay en ella. Trae a memoria lo que has de sanar, y lo que yo tengo conciencia, por favor, sánalo. Porque eso no me va a permitir que yo me encuentre contigo un día. Y yo eso es lo que anhelo, y lo recibo. Dice Hebreos 11:32, ¿qué más puedo decir? Decía el escritor. No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, jueces en aquel tiempo, de David, de Samuel y de todos los profetas. No me alcanzaría el tiempo. Como que él dijera, yo quisiera enumerarlos a todos y quisiera describir la fe que ellos tuvieron, pero ya no me queda tiempo. Dice que, entonces, ¿qué más diré? Suficiente con estos que voy a poner aquí para que los entendidos entiendan y crean. Dice Hebreos 11:39 en la Nueva Versión Internacional, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Todos estos tuvieron testimonio de fe, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, porque la promesa es Cristo. Y ellos no vieron ese cumplimiento, porque fueron los héroes de la fe de todo el Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Pacto. Ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero mire lo que dice el 11:40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y cuál era algo mejor? Jesucristo. Pero fíjese que dice en Hebreos 11:33, y se me pasó decir, quienes por la fe obediente, hablando de todos los que le dije, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas, dice, quienes por fe obediente conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. No dice la promesa, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, alcanzaron las promesas de Dios, las tocaron. Llega un momento en tu vida y en la mía que la promesa es intangible. ¿Ah? La fe es intangible. La fe no la puedes tocar, pero llega un momento en que la fe es activada de tal manera que tú puedes tocar la promesa. Yo sé que tú has orado por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa cuando han estado enfermos. Y cuando Dios la ha sanado, tú por fe has creído que Dios es el sanador. Por fe has creído que Dios tiene la palabra, que tú lo vas a restaurar, que tú lo vas a sanar, que Dios lo va a llegar hasta donde tiene que llegar para sanarlo. Y tú recibes eso en tu corazón, por fe. Cuando esa persona por la que has orado, tu pariente, quien sea, se sana, por la voluntad de Dios, tú tocas la fe por la cual creíste. La fe, estás recibiendo la promesa de Dios por la fe que tuviste. Entonces la fe empieza abstracta, pero al ejercitarse en ella se vuelve tangible. Yo la puedo tocar. Cuando tú no tienes nada en tu mesa y dices, Señor, tú vas a traer no sé de dónde lo que yo necesito para alimentar a mi familia. Tú la vas a traer. Cuando tocan tu puerta y te llevan la provisión, estás viendo, es tu promesa, lo que Dios por tu fe te lleva, es tangible. Y eso nos afirma en Cristo. Por eso es que lo necesitamos, para no ser volubles, para no ser como las olas, un día sí, otro día no, sino para mantenernos firmes en lo que Dios nos prometió. Y ya voy a terminar. Dice la fe, como ha estado predicando el pastor, se recuerda todos estos días, trae las obras de Dios, trae las obras que Dios preparó para nosotros, para que nos ejercitemos en ellas. Cuando tú caminas en fe, Dios te va a decir qué hacer. Dios te va a usar, no en el sentido despectivo, te va a usar para gloria de su nombre. Vas a ser un vaso útil en sus manos. Dice Gálatas 5:6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Sea como en el tiempo en que se circuncidaba al varón, literalmente,
O sea, en este tiempo que la circuncisión es la del corazón, ni una ni otra valen. Lo que vale es la fe en Cristo Jesús. Y eso dejo en tu corazón. Eso es lo que vale delante de Dios. Lo que tú creas. Lo demás va a ser añadidura. El que tú sirvas, el que tú lleves la provisión, el que tú veas la necesidad, ahí sí que del necesitado. Ahí ya va a ser consecuencia de lo que tú crees. En medio de esta situación, la fe nos va a sostener. La fe nos va a afirmar. Cada día está más difícil, por lo menos en Guatemala. Cada día está más difícil, cada día está más riesgoso. Hablando de nuestro cuerpo. Pero sabemos que Él es nuestra roca y Él es nuestro pronto auxilio. En medio de la adversidad. Plaga no tocará tu morada. ¿Será que se necesita fe para creer eso? Claro que sí. Y ahora es cuando necesitamos esa fe. De creer que el dintel de nuestras puertas está sellada con la sangre de Cristo y que el destructor no va a entrar. Pero de nosotros depende. Así que esta mañana yo le doy gracias a Dios porque me permitió compartirles a ustedes, hermanos, que la fe sin obras está muerta, pero que la fe es un don de Dios que tenemos que ejercitar para llevar a cabo todo lo que Dios planificó para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga ahí donde están, donde quiera que nos sintonicen. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por estar sintonizando. Que el Señor los bendiga. Amén y amén. Hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos